Y me gustaría que en esta noche podamos repasar, porque es un tema que lo doy casi todos los años en esta fecha, que podamos repasar cuáles son las áreas en que tenemos que cuidarnos, que tenemos que equilibrarnos, ¿ok? Vamos a mirar ahí en la palabra de Dios, el Evangelio de Lucas, Lucas 2, 51. Dice, y descendió con ellos. Ellos no entendieron nada de lo que él les dijo, no importa. Volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Yo quería enfatizar estos 4 puntos donde nosotros tenemos que también equilibrar nuestra agenda para empezar el año. Si vos no llevas una agenda, yo te animo a que lo hagas, un cuaderno, tu teléfono, tu tablet, lo que vos uses. Pero hay cosas que son importantes y que si vos no las agendás, nunca vas a hacerlas. ¿Sí? Hay que diferenciar entre lo importante y lo urgente. Generalmente ocupamos todo nuestro tiempo en lo urgente. Solucionar el problema que tengo ahora, estoy ya preocupado por esto, y vamos descuidando lo importante. Lo importante es lo que tiene consecuencias a largo plazo. ¿Sí? Por ejemplo, si vos estás estudiando una carrera en la universidad, tu objetivo es recibirte de esa carrera, ¿no es cierto? Entonces vos todos los días tenés que estudiar para rendir los exámenes y recibirte. Y todos los días van a haber situaciones que van a querer impedir que vos estudies. Problemas, preocupaciones, falta de dinero, salud. Son urgencias. Pero tu meta, lo importante es recibirte. Entonces vos te enfocás y te sentás a estudiar porque tenés que obtener el título. ¿Estamos? Pero entonces vos te agendaste, vos dijiste, yo de tal hora a tal hora, yo estudio. Venga fulanito, menganito, llueva, salga el sol, yo estudio porque yo tengo que recibirme y sé que tengo que estudiar tantas horas por día para recibirme. ¿Ok? Ahora vemos que Jesús, que es nuestro modelo, nuestro mayor modelo, crecía en 4 áreas. Y nosotros, si queremos tener una vida como la que Él tuvo, una vida agradable al Señor y una vida de victoria, tenemos que crecer en estas 4 áreas. Dice que lo primero que Jesús crecía era en sabiduría. ¿Sí? Y esto de crecer es importante. ¿Sí? A veces nosotros creemos que ya no tenemos que seguir creciendo. Pero yo quiero decirte algo, todo lo que deja de crecer empieza a morir. Esa es la realidad. Si vos dejás de crecer, empezás a morir. En cualquier área. Si vos dejás de crecer intelectualmente, tu mente empieza a morir. Si ya no incorporás nuevos conocimientos, si vos dejás de crecer físicamente, tu cuerpo empieza a morir. Entonces, lo primero que vemos es que Jesús crecía en sabiduría. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la Biblia, Jesús, ¿qué Biblia leía Jesús? Jesús leía el Antiguo Testamento, vos sabés, era la Biblia que él tenía. Y el libro de los Proverbios, ¿qué nos dice? Que lo más importante que vos podés pedir a Dios es sabiduría. Ahí empieza todo. Sabiduría es lo primero que tenemos que pedir al Señor. Señor, necesito sabiduría. Y eso es muy bueno para orar ahora a comienzo del año, ¿no? Señor, necesito sabiduría. Y sabiduría es algo muy amplio. Sabiduría en la Biblia es desde la capacidad de resolver un problema muy complejo de tu vida hasta hacer las cosas más sencillas con la dirección de Dios. En la Biblia hay ejemplos de personas que eran sabios, que estaban para aconsejarle al rey decisiones políticas, decisiones militares, y eran hombres de Dios.
Pero también hay ejemplos de hombres que estaban llamados a construir algo, a construir un mueble, a construir un elemento, y tenían sabiduría de Dios para hacer esto. O sea, quiere decir que para Dios no hay cosas más espirituales o menos espirituales, sino que depende de tu relación con Él. Vos podés cocinar y pedir sabiduría a Dios para cocinar. Puedes ser gerente de una empresa y puedes pedir sabiduría a Dios para ser gerente de esa empresa. O sea, la sabiduría es algo, en la Biblia es algo muy amplio. Pero básicamente lo que estás diciendo es, Señor, yo quiero hacer esto como vos lo harías. Yo quiero hacer esto como vos lo harías. La sabiduría en la Biblia está asociada a tres elementos básicos, que después el Nuevo Testamento lo va a desarrollar, el apóstol Pablo lo va a desarrollar en las epístolas. Una es la sabiduría misma, lo segundo es el conocimiento y lo tercero es el entendimiento. Esas tres cosas van juntas. Pues una persona sabia necesita adquirir conocimiento y necesita adquirir entendimiento. Hay muchas situaciones que no podemos resolverlas porque no las entendemos. Y eso nos pasa en todas las esferas de la vida. No entiendo la situación. Entonces no puedo resolverla porque no la entiendo. Incluso las relaciones entre nosotros muchas veces. Cuando vos podés entender al otro, es más fácil porque te puedes poner en el lugar del otro, puedes entender. ¿Sí? Por eso yo creo que Dios ama a todos. Porque Él puede entendernos a todos. Entonces Él nos puede amar a todos. Nosotros somos tan limitados en entender al otro. Ahora, lo primero que Jesús decía era en esto. Y debería ser nuestra oración. Debería ser nuestro anhelo para este año 2019. Señor, quiero crecer en sabiduría. ¿Dónde vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pasando tiempo con la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia es nuestra fuente de sabiduría. Nuestra principal fuente de sabiduría es la Biblia. No es la única, pero tiene que ser la principal. En Deuteronomio capítulo 4, cuando el Señor le entrega la Torá al pueblo, le dice, esta va a ser vuestra sabiduría delante de los demás pueblos. O sea, la Torá, la palabra, el Pentateuco, no nos fue dado para salvarnos. El que nos salva es Cristo. ¿Sí? Cristo, la sangre de Cristo, lo único que te salva. Aunque vos no tengas nada de sabiduría, venís a Cristo, venís a los pies de la cruz y Jesús te salva. ¿Amén? Pero Pablo va a decir, a Timoteo le va a decir, esta palabra te puede hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Sí? La palabra viene para darte sabiduría en la salvación. Y esto es importante. Esto es importante ¿por qué? Porque si no podés ser salvo, o sea, quiere decir que te vas a ir al cielo, pero podés no ser sabio. Y vos sabés que en la vida podés vivir por sabiduría o podés vivir por experiencia. ¿Cuál es la diferencia? Que la sabiduría es lo que te evita cometer muchos errores y la experiencia es dolorosa. ¿Entendés? De alguna forma vas a aprender. O aprendés por sabiduría o aprendés, como decimos, por tu cuero. ¿Sí? Entonces, cuando vos le pedís a Dios sabiduría, lo que le estás diciendo es, Señor, no quiero pasar situaciones, quiero entenderte para no tener que pasarlo. Y dice la Biblia que Dios quiere darnos sabiduría, pero tenés que pasar tiempo con su palabra. En la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, en los consejos de Dios. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos para estar bien, para no sufrir inútilmente. Dice así,
Hay una palabra que estaba por aquí, se me está perdiendo. Ok. En Isaías, no hace falta que busques, solamente para los que toman notas. En Isaías 48. Isaías 48. Versículos 17 al 19, dice así. Fíjense lo que dice. Tomen nota nomás. Así dice el Señor Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena del mar tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Dios diciendo, lamentándose, oh pueblo mío, si hubieras escuchado mis mandamientos, si hubieras hecho caso, dice, tu paz hubiera sido como un río, tu paz hubiera sido algo que fluye. Muchas veces nuestra vida no está así. Nuestra vida parece más bien los rápidos, así de las cataratas, una cosa así, ¿no? Eso porque no hicimos caso a algún mandamiento. Entonces dice, yo soy el Señor que te enseño provechosamente, te enseño lo que sirve. ¿Amén? Entonces Dios quiere enseñarte, Dios quiere darte sabiduría en todas las cosas. Podría mostrarte, es impresionante, la Biblia está llena de pasajes donde habla de Dios dándonos. Ahí en Isaías 28, por ejemplo, Isaías 28, del 23 al 29, les voy a leer. El Señor dice, estad atentos a mí y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Fíjense, está hablando del productor agrícola, del sembrador. Dice que Dios le instruye, Dios le enseña cómo hacer. Dice, el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Yo no tengo ni idea de esto, pero acá dice, el grano se trilla, pero no se trilla para siempre, ni lo comprime con la rueda de la carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Escuchen lo que dice acá. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Es lo que te digo. Nosotros somos a veces especiales, pensamos que a Dios solamente le interesan las cosas profundas, los enigmas, los misterios. No. El Señor te puede dar sabiduría para reparar un vehículo, si vos sos mecánico, o si te dedicas a la tecnología para arreglar la computadora. Es así. A Dios le interesa todo lo que nosotros hacemos. Dios no es un Dios de domingo. Dios no es que te da sabiduría el domingo para el culto, no. Él te da sabiduría todos los días, quiere darte sabiduría en lo que vos hagas, porque Él quiere mostrarte que está con vos. Amén. Entonces esta es la prioridad. Empecemos por ahí, pidamos sabiduría al Señor en todo, ¿no? Como Jesús. Dice también que crecía Jesús, ahí en Lucas 2 otra vez volvemos, crecía en estatura. Esto nos habla del desarrollo físico de Jesús. Jesús tenía el hábito de caminar muchísimo. Ustedes saben que Él recorría las aldeas, las ciudades caminando, sanando gente, echando fuera demonios, enseñando. Y si uno hace un cálculo, dice que no sé, está hecho el cálculo por ahí yo no me acuerdo ya el dato, pero era increíble la cantidad de kilómetros que Jesús hizo en su vida en esos 3 años, recorriendo lugares, para
predicar, para llevar la palabra. Y en Israel hay zonas de llanura y hay zonas montañosas. Entonces hay zonas que son muy fáciles de recorrer y hay zonas que son muy difíciles. Tienes que subir la montaña, bajar la montaña, subir la montaña. Entonces hay una cadena montañosa tanto en el norte, donde él vivía, donde hizo Galilea, donde hizo el Sermón de la Montaña, por ejemplo, pero también alrededor de Jerusalén hay montañas, donde él pasaba tiempo, el Monte de los Olivos, y cuando uno va con un grupo ahí, hay gente que no puede andar mucho porque cansa realmente subir, hay que estar bien de las rodillas, subir, bajar las montañas, y Jesús pasaba mucho tiempo caminando. Y tenía una dieta, nosotros sabemos por la cultura, una dieta mediterránea, una de las mejores dietas del mundo, ¿no es cierto? Queso de cabra, leche de cabra, aceite de oliva, pescado, muy poca carne roja porque es algo carísimo hasta ahora. Entonces, hasta ahora es caro aquí también, ¿no? Acá es caro todo, pero allá por lo menos es imposible comerte un cordero, una cosa así. No piense que la gente come eso, es una fiesta solamente. El cordero te da lana, te da leche, todo eso es la oveja, pero no es que vos le vas a matar a la oveja. Si le matás ya no te da más leche, no te da más nada. Entonces no es que uno le anda matando a la oveja se mata cuando se casa un hijo, una cosa así, ¿no? Entonces se comía muy poca carne roja, se comían muchos cereales, trigo, cebada, pan, todas las harinas mucho menos refinadas que las que nosotros comemos, o sea, mucho más integral. Esto nos habla de la dieta de Jesús, cómo Jesús se cuidaba, ¿sí? Y este es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como iglesia, ¿sí? Como iglesia tenemos toda una herencia de un pensamiento griego que se ha infiltrado en la iglesia, ¿sí? Pensamiento helenista que se infiltró en los primeros años de la iglesia. Los griegos decían que el cuerpo es la prisión del alma. En otras palabras, que el cuerpo no era importante, lo importante era lo interior, ¿sí? Un menosprecio por el cuerpo. Y eso ha influenciado muchísimo en la iglesia. La iglesia tiene un sentimiento como de menosprecio por el cuerpo, como de que el cuerpo no es tan importante, lo importante es el alma, la espiritualidad. Y esto es falso. Hoy tenemos muchísimos problemas de salud en la iglesia por no cuidar el cuerpo, ¿sí? Porque no tenemos una agenda. Hay gente que dice, si yo oro todos los días 1 hora o 1 hora y media, bueno, pero ¿cuánto tiempo te dedicas a cuidarte? A ir al gimnasio, a caminar, a andar en bicicleta, a hacer algo. Es impresionante, yo no te puedo dar números, pero todos los meses me entero de algún pastor, algún amigo, alguien que está con un problema de salud grave, siendo una persona joven, siendo una persona llena de dones, una persona que ama a Dios y con problemas reales por no cuidarse la salud, ¿sí? Hoy tenemos muchísimos problemas por exceso de peso, por diabetes, por problemas cardíacos. Estamos hablando siempre entre creyentes, ¿sí? Porque a veces la gente del mundo es más práctica en eso. Dice, no, yo me tengo que cuidar, tengo que verme bien, porque la imagen, lo que sea, porque como te ven te tratan, y si te ven mal te maltratan y todo eso. Entonces la gente, como no lee la Biblia, le escucha a Mirta y hace todo. Y nosotros descuidamos, ¿me entienden o no? Entonces, Jesús no iba al gimnasio, porque había todo un tema en ese momento con los griegos, el gimnasio era toda una movida, no era un buen lugar para un joven judío. Pero Jesús caminaba muchísimo y aparte era carpintero. Ustedes saben que ser carpintero en la época de Jesús, él no tenía Black & Decker, no había Black & Decker. Había que cortar la madera con serrucho, con hacha. ¿Vos sabés lo que es un hombre que se pasa con su papá desde la adolescencia hasta los 30 años cortando madera con hacha y con un serrucho? Yo no le quiero jugar una pulseada de ese tipo, te puedo asegurar, porque te va a romper el brazo, ¿me entendés o no? Porque no había máquinas eléctricas, nada, todo era muy duro el trabajo, había que ir a cortar los árboles, traerlos. Ni pienses en el Jesús ese de la película, ese flaquito, así, todo así.
No era así, ¿eh? Ese era de la película, ¿no? Jesús era una persona fuerte por el trabajo que hacía, un trabajo fuerte. Él no estaba en un escritorio escribiendo, un trabajo muy, muy, muy rústico. Sí, una onda así más o menos sería. Pero caminaba un poquito más. Em, entonces, la segunda cosa que tenés que tener en tu agenda si querés aplicar a lo importante en tu vida es un cuidado de la salud, ¿sí? Cuidarte la salud. Esto no es un tema menor, no creas, no pienses que vas a ser menos espiritual por esto. En realidad, si no haces una agenda y un horario para salir, para cuidarte, vas a tener problemas con el tiempo. Vas a tener problemas de salud. Y es triste ver personas muy espirituales, personas muy preparadas en las cosas del Señor, con un problema de salud y muchas veces muy limitados, ministerialmente, muy limitados en todo por el cuerpo, ¿sí? Porque han tenido algún problema, algún tipo de afección. Entonces, no menosprecies esto y te vuelvo a repetir, lo que no agendas no lo vas a hacer. No lo vas a hacer, porque siempre surge algo. ¿Sí? Lo que vos no haces como algo agendado, o si yo tal hora camino, tal hora, y tampoco te engañes con eso, no, yo una vez a la semana juego al fútbol, dicen algunos. Una vez a la semana no te hace nada. Eso es divertido, pero no te va a mantener la salud jugar al fútbol una vez a la semana. ¿Sí? Ya tiene que ser algo por lo menos 3, 4 veces a la semana, vos tenés que tener algo día por medio, algo que te mantenga en actividad una hora para que tu cuerpo funcione, incluso tu mente funciona mucho mejor si haces actividad física. ¿Sí? Dice lo otro, que Jesús crecía en gracia para con Dios. Y ahí sí, ahí estamos hablando exactamente de esa espiritualidad, ¿no es cierto?, de esa búsqueda, que creo que lo que la iglesia más enfatiza. Creo que nosotros como cristianos lo que más enfatizamos es esto, la búsqueda de Dios, crecer en gracia delante de Dios, querer agradarle al Señor, eso creo que es el énfasis. Y eso siempre estamos enfatizando, el hecho de que tenés que tener todos los días un tiempo con Dios, todos los días un tiempo en la presencia del Señor. Hay gente que por sus actividades personales le cuesta mucho esto, porque trabajan muchas horas, porque se les junta el trabajo, el estudio, cuidar a los niños, el cansancio. Pero en la medida de lo posible tenemos que buscar un tiempo, hacernos un tiempo, aunque sea sacrificado, para estar con el Señor, ¿sí? Para pasar tiempo con el Señor, para hablar, para derramar nuestro corazón, para transmitirle nuestras cargas, para orar, para escucharlo, para pasar tiempo, como con cualquier persona, pasar tiempo con alguien. Ahí también entra la palabra, puedes pasar tiempo con la palabra, también orando y conversando con el Señor y preguntándole al Señor. Creo que este es el punto que menos necesito enfatizar porque es lo que más énfasis hacemos en la iglesia, la necesidad de pasar tiempo con el Señor. Y por último, dice, crecía en gracia con los hombres. Y esto nos habla de la vida social de Jesús, ¿sí? Hoy está muy de moda estos hermanos virtuales, ¿no? Estos hermanos que participan de los grupos de WhatsApp, del Facebook, pero no participan de la vida de la iglesia. Y eso es muy limitado, ¿sí? Porque en realidad nosotros necesitamos el contacto con los hermanos, nosotros necesitamos crecer en nuestra vida de relación entre nosotros. No alcanza solamente con... Hay gente que dice, pastor, yo le escucho el domingo por YouTube, dice, sí, está bien, pero eso es una parte nomás. La vida de la iglesia tiene que ver con esto. Tiene que ver cuando compartimos las reuniones caseras, los oasis. Tiene que ver cuando participas de un ministerio.
Ahí es donde somos formados nosotros. ¿Sí? ¿Dónde vos tenés la posibilidad de desarrollar amistad con otros cristianos? Cuando participamos de actividades, cuando hacemos una reunión, cuando hacemos un desayuno, cuando hacemos un retiro, cuando nos juntamos en el oasis. ¿Cuántos de ustedes son fruto o son el resultado de un oasis o de un desayuno o de un té de damas? Entonces, es importantísimo desarrollarnos también en el área social, ¿sí? Y no solamente con cristianos. No solamente con cristianos. Nosotros tenemos que tener amigos cristianos, ¿sí? No puedes ser cristiano y no tener amigos cristianos, porque si no, no sos cristiano. Un cristiano quiere tener amigos cristianos, pero no quiere decir que exclusivamente tenga amigos cristianos. Puedes tener amigos conocidos, no cristianos, porque si no, ¿a quién le vas a testificar? ¿Con quién vas a compartir? Tenés que vivir en un termo más o menos, no ver a nadie, solamente salir a la iglesia solamente. Esto Pablo va a decir que nosotros necesitamos, Jesús también dice, nosotros somos la luz, ¿sí? La luz nosotros somos el candelabro, no lo prendemos para esconderlo, nos ponemos ahí delante de la gente, estamos con la gente. Y este es un tema crítico, porque hoy día muchos creyentes, no tienen relación con su parentela siquiera. Porque dice, no, porque él le adora al fulanito, o porque le rinde culto al menganito. Y si la persona no cristiana, pongámosle así, no quiere tener relación con vos, porque vos sos creyente, es una cosa. Vos no le podés obligar a él. Pero vos no podés alejarte de él porque él le adore al fulanito. Nosotros tenemos la obligación de estar ahí. Y eso nos pasa en las fiestas, eso nos pasa en todos lados. Cuando vos te borrás, cuando vos te abrís, cuando vos decís, no, yo no participo, lo que vos estás haciendo es dejando a toda esa gente en la oscuridad. Dejando que el enemigo haga lo que quiera. Dejando que se emborrachen, dejando que hagan lo que sea, porque vos que sos la luz, no estás. Ahora, cuando vos estás y sos un verdadero cristiano, empezás a influenciar. Y no es raro que en la segunda vez ya te digan, che, no puedo orar por la comida, no podrías orar, no podrías bendecir. Cuando te diste cuenta ya todo el espíritu cambia. Pero lamentablemente a veces uno el que se aísla. Entonces, Jesús era criticado por los religiosos justamente porque se juntaba con esa gente. Se juntaba con la gente que era mal vista, con los bebedores, dice que había mujeres de mala vida que iban al lugar donde él estaba, se juntaba con los recaudadores de impuestos. Te van a cuerear igual, así que no te preocupes. La vida es así, querido. Si haces, te van a cuerear, y si no haces, igual te van a cuerear. Así que haces nomás lo que tengas que hacer. Lo más importante es agradar al Señor. ¿Amén? Queremos agradar al Señor. ¿Amén? Entonces yo te animo a que vos ahora cuando estás en vacaciones, ahora en enero, que estamos de vacaciones, estamos de feria, nosotros en la iglesia también, anda a tomar sol, hacer todo lo que vos quieras, pero ¿sabe qué? Armate tu agendita y pensá en estas 4 cosas. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos en este año para cuidar estas 4 cosas, para equilibrarte en estas 4 cosas? Empezá por lo sencillo. No hace falta que haga una fiesta al mes en tu casa, no hace falta esto. Empezá yendo a un oasis, hacer algo práctico. Empezá participando de alguna actividad. No te limites a venir al domingo al culto.
empezá a venir a la escuela de liderazgo los martes donde estudiamos la palabra, o sumate a algún otro curso donde se estudia, hay cursos para adolescentes, hay charlas para jóvenes, reuniones de jóvenes, hay muchas cosas. Lee un buen libro que te interese, lee algo, haz un curso. Hermano, termino con esto. Lo vengo diciendo creo que desde el siglo pasado. Sí, desde el siglo pasado. Allá hace 20 y pico años atrás. Nosotros ya sabíamos, en el siglo pasado sabíamos que este siglo iba a ser el siglo del conocimiento. ¿Sí? El siglo pasado fue el siglo del capital, de la industria. ¿Sí? Ahora no es así. Ahora es el siglo del conocimiento. No hace falta que vos tengas muchas cosas. Mientras vos tengas conocimiento en algo, te puede ir bien en algo vos. ¿Sí? El conocimiento hace la diferencia hoy. Entonces yo quiero enfatizar este punto. Porque cuando no se usa esto, vas a tener que usar esto. ¿Entendiste? El que no usa la cabeza, tiene que poner lomo. Entonces, en este mundo que estamos viviendo, la única que te queda es estudiar. Lo que sea. Vos tenés que estudiar. Si vos querés que te vaya bien, tenés que estudiar. Pues si pastor, no, lo que pasa es que yo tengo, bueno, haz un curso, haz un oficio, a lo mejor ya las condiciones no están dadas porque tu vida ya está desarrollada, no puedes ir a la universidad, haz un terciario, si no puedes un terciario, haz un curso corto, pero siempre hay algo para hacer, pero lo importante es que vos te sientas que sos útil para algo y que sos requerido para algo. Acá tenemos ejemplos muy lindos en la congregación de hermanos que en estos años descubrieron su vocación, hay de todo, hay peluquero, qué sé yo, hacen uñas, pintan, no sé, todo lo que hacen, pero hermoso porque no solamente que ganan más dinero en la casa, entran más dinero a la casa, ayudan, sino que se sienten más realizadas las personas, hacen nuevas relaciones. Dios nos llamó a vivir una vida integral, ¿sí? Una vida integral, una vida abundante. Eso está atravesado por muchas cosas. Entonces yo te animo que este año que empezamos, aproveches tus vacaciones y armes una agenda que incluya estas cosas, que incluya esto de, primeramente, darte cuenta que el Señor te quiere dar sabiduría en todo lo que hagas, Él te quiere dar sabiduría. No necesitas sufrir la vida. Todos pasamos pruebas, pero Él también quiere ayudarte en muchísimas cosas. ¿Amén?